En el informe final se recogería también que la misa tradicional da abundantes buenos frutos en esas zonas. ¿Qué conclusión habría sacado del informe una persona sensata? Que una mayoría razonable de obispos, con diferentes palabras y expresado de diversas formas, enviaría en esencia el siguiente mensaje: Summorum Pontificum está bien. No hay que tocarlo. Más del 35% de los prelados habría respondido: no hace falta cambiar nada, dejémoslo como está. Además, otro tanto porcentaje de obispos habría dicho: en principio no hay que cambiar nada, pero yo recomendaría una o dos cosas, tal vez que los obispos intervengan más. Algunos de los propios obispos que dieron las respuestas más favorables hicieron comentarios y sugerencias así. En conjunto, vemos que entre más del 60% y 2/3 de los mitrados habrían estado de acuerdo en seguir con el mismo rumbo, quizá con alguna modificación. En esencia, el mensaje era dejar tranquilo el Summorum Pontificum y seguir aplicándolo de forma prudente y sensata. El informe principal hablaba de aspectos en que se podría mejorar, como por ejemplo dar más formación en los seminarios. Algunos obispos hablaron de la necesidad de más formación en el rito extraordinario, así como de una buena liturgia en general. Algunos habrían mencionado la necesidad de usar más el latín. Y por el contrario, observamos que en Traditionis Custodes se decreta todo lo contrario. Hasta donde yo sé, lo que pasó en realidad fue que todo lo que era accesorio en el informe principal se presentó como un problema grave que se exageró más allá de toda proporción. Por ejemplo, la cuestión de la unidad. Por lo que decían los obispos, esa falta de unidad se daba por ambas partes, no solo en los grupos tradicionalistas. Algunos obispos, aunque ellos mismos no celebrasen la misa tradicional, dijeron alegrarse de los que fieles tuvieran a dónde dirigirse. Que dejando de lado las manías que pudieran darse en los círculos tradicionalistas así como, por no decir más, en otros ambientes, esos grupos suelen estar integrados por matrimonios jóvenes con muchos niños. Rezan, contribuyen a las necesidades económicas de la parroquia y tienen una participación muy activa en la vida parroquial y diocesana. Están bien formados y aprecian la buena música. Comentarios muy positivos. Una vez más, por lo que respecta a la formación en los seminarios, algunos obispos dijeron que les gustaría que el rito extraordinario tuviera más presencia en los seminarios y entre los sacerdotes jóvenes, pero que no pueden hacer más porque los sacerdotes de más edad, sobre todo los que vivieron la transición del preconcilio al postconcilio, desatarían el caos en la diócesis. Los sacerdotes mayores verían algo en lo que habían tenido mucha participación y que se les presentaba como una victoria arrebatado por los sacerdotes más jóvenes con el apoyo del obispo, que apoyaría más la tradición que al objeto mismo de la victoria. No deja de ser interesante que algunos obispos asiáticos dijeron a la Congregación para la Doctrina de la Fe: nos gustaría que Roma mandase a alguien que pudiera enseñar a nuestros sacerdotes a celebrar por el rito extraordinario. En nuestro seminario no podemos porque nuestros sacerdotes no saben latín ni saben celebrarlo. Nos gustaría mucho poderlo celebrar, porque fomenta la oración y la devoción. Pero todo eso se hizo humo y no se mencionó en Traditionis Custodes. Es evidente que algunos obispos enviaron comentarios negativos, pero fuentes confiables aseguran que ni las respuestas ni el informe principal eran en general negativos. Me dicen que lo verdaderamente trágico es la situación en Italia. En muchas diócesis alejadas de ciudades como Roma, Milán, Nápoles, Génova y tal vez algunas más, Summorum Pontificum no se ha llegado a poner en práctica, o si acaso muy poco. Y sin embargo, muchos obispos que no saben cómo se ha puesto en práctica Summorum Pontificum dieron respuestas ideológicas como: lo digo parafraseando, esto no puede ser. No refleja el concilio. No solo eso, en el artículo que mencioné al principio, el arzobispo Dino Ie dijo: eso que se ha descontrolado y convertido en un movimiento,
sobre todo en EU, Francia e Inglaterra. En realidad, en esos países la misa tradicional no está descontrolada, sino simplemente más extendida. Pero como Traditionis Custodes proporciona los medios para dominar esa situación descontrolada, según Dinoye, cabría pensar que los prelados de esos países se habrían apresurado a aplicarlo con la más rigurosa de las interpretaciones. Es de suponer que habrían aprovechado que era de aplicación inmediata, pero eso no ha sucedido. Entonces, ¿dónde está el descontrol? Ello se ha reflejado en la reacción de los obispos después de la promulgación del motu proprio. La reacción inmediata de muchos ha sido decretar que todo siga tal como está mientras se estudia, debate, etc. En aquellos lugares en que los obispos ya se oponían al rito extraordinario, decidieron ser más papistas que el Papa y prohibirlo. Pero la mayoría han dicho que van a garantizar la atención pastoral de los fieles de la misa tradicional, lo cual concuerda con lo que respondieron los prelados a la encuesta. Es más, cuando se promulgaron esos decretos, reflejaban la manera en que se habían expresado los obispos. Como ya habrá comprendido el lector, lo fundamental es que las premisas y las conclusiones de Traditionis Custodes no coinciden con lo que recomendaba o revelaba el informe principal. Una fuente dijo, lo que realmente les interesaba era acabar con la misa de siempre, porque la odian. Valoraciones negativas de la actitud de algunos fieles. En un sentido negativo, el rito extraordinario puede fomentar una actitud de superioridad entre los fieles, pero a medida que se ha ido extendiendo ese rito esa actitud ha ido disminuyendo. Un obispo de Inglaterra, respuesta a la tercera pregunta. No veo ningún aspecto negativo en el rito extraordinario en sí. Cuando hay actitudes negativas, son cosa de algunos que tienen opiniones muy marcadas en un sentido u otro con relación a esta forma de celebrar. Cuando obedece a razones ideológicas y no al interés en el bien pastoral de la Iglesia, se produce conflicto y división. Repito, es algo extrínseco al uso del rito extraordinario. Un obispo de EU, en respuesta a la tercera pregunta. Algunos fieles tienden a entender el rito extraordinario como la única misa verdadera, pero yo creo que eso se debe a que a esas personas las han marginado o considerado raras. Si se intentara regularizarlo lo más posible, esas ovejas se sentirían guiadas, serían muy fieles. Un obispo de Inglaterra respondiendo a la tercera pregunta. En sí, todos los aspectos del rito extraordinario son positivos. Es un gran regalo para todos poder conocerlo y asistir a su celebración. Los aspectos negativos solo se dan en la medida en que quienes celebran o asisten son personas desequilibradas o ideologizadas. Un obispo de Italia en respuesta a la tercera pregunta. Necesidad y conveniencia pastoral del rito extraordinario. La oferta actual de misas y celebraciones según el rito antiguo satisface las necesidades pastorales de los fieles. Algunos conflictos que surgieron al principio con la misa tradicional se han resuelto en los últimos años. Informe conjunto de la Conferencia Episcopal Alemana en respuesta a la primera pregunta. El rito extraordinario proporciona a los fieles un contexto para cultivar la santidad mediante la celebración eucarística que profundiza su relación con Cristo y con el prójimo de un modo acorde con su sensibilidad. Lo mismo se podría decir de quienes crecen espiritual y eclesiásticamente con unas formas más contemporáneas de celebrar. Un obispo de EU en respuesta a la tercera pregunta. Los que se sienten atraídos por el rito extraordinario. Este movimiento atrae a muchas familias jóvenes que se sienten a gusto con esta liturgia y con las actividades centradas en ella. A mí me parece que la diversidad es buena para la Iglesia, y el cada vez menor número de asistentes no debería generar una uniformidad de fines sí o sí. Este rito nutre espiritualmente a muchos. Hay un sentido de lo sagrado que resulta agradable y orienta hacia Dios. Un obispo de Francia en respuesta a la tercera pregunta. Las misas tradicionales de nuestra diócesis atraen a bastantes familias devotas. Algunos de los padres enseñan a sus hijos en casa, y otros los matriculan a colegios católicos.
Esas familias aceptan muchos de los principios que promueve el concilio, entre ellos la importancia de cultivar la iglesia doméstica y la llamada universal a la santidad. Un obispo de EU respondiendo a la tercera pregunta. Una buena cantidad de jóvenes fervorosos consideran que el rito extraordinario no de forma exclusiva los nutre. Que se celebre sin problemas el rito permite que algunos jóvenes, lo cual además es propio de su generación, se sientan llamados al sacerdocio y confían en su diócesis. Un obispo francés en respuesta a la octava pregunta. Importancia del rito extraordinario para la paz y unidad de la Iglesia. Con la prudente dirección del ordinario, el rito extraordinario hace posible que muchos católicos puedan rezar conforme a sus deseos y terminado con los conflictos de antes. No causa problemas y debe continuar tal como está. Un obispo de Inglaterra respondiendo a la novena pregunta. El aspecto más positivo del rito extraordinario es que ya no hay camarillas que exijan la misa tradicional. El misterio eucarístico se ha liberado de una división ideológica que hacía mucho daño. Esto ha ayudado mucho a entender la unidad de la Iglesia, que se centra en la Eucaristía. Un obispo de Francia, en respuesta a la tercera pregunta. De conformidad con la normativa universal, nuestra archidiócesis ha entablado diálogo con dirigentes nacionales y locales de la FSSPX. Yo diría que este avance ha sido posible gracias a Summorum Pontificum y a las comunidades que ha fomentado. Un obispo de EU, en respuesta a la novena pregunta. Importancia litúrgica, teológica y catequética del rito extraordinario. Yo mismo he celebrado ordenaciones sacerdotales según el rito antiguo, si bien no es lo que hago habitualmente, y he podido apreciar su riqueza, belleza y profundidad litúrgica. Un obispo de Francia, respondiendo a la tercera pregunta. No sería difícil afirmar que, de realizarse una encuesta, el 100% de los que asisten al rito extraordinario crean en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mientras que entre los que asisten más que nada al ordinario se ha visto que el porcentaje es considerablemente más bajo. Un obispo de EU, en respuesta a la tercera pregunta. Influencia del rito extraordinario en el ordinario. A pesar de que el rito extraordinario no está muy extendido, ejerce una influencia muy positiva en el ordinario. Yo lo resumiría afirmando que aumenta la devoción, la reverencia. Un obispo de Estados Unidos, en respuesta a la novena pregunta. El rito ordinario y el extraordinario son dos formas de entender la Eucaristía, la eclesiología, el sacerdocio bautismal y el sacramento del orden, por no mencionar más que las diferencias teológicas más evidentes. De intentarse adoptar elementos del extraordinario daría un mensaje incoherente a los fieles. Un obispo de Japón, en respuesta a la quinta pregunta. Dos párrocos que aprendieron celebrar el rito extraordinario han introducido la celebración ad orientem en algunas o todas sus misas, y la acogida entre los fieles ha sido buena, habiéndoseles catequizado primero para ello. Además, algunos de nuestros sacerdotes tienen ahora más cuidado con la hostia consagrada, y lo mismo han reinstaurado el uso habitual de la patena y tienen más cuidado mientras celebran. Un obispo del Caribe, en respuesta a la quinta pregunta. Propuestas y perspectivas de cara al futuro. Hasta ahora ha valido la pena. Por motivos pastorales, debería seguir, informe conjunto de la Conferencia Episcopal Alemana, en respuesta a la novena pregunta. Si no fuera por el rito extraordinario, me temo que muchos abandonarían la Iglesia. Un obispo de EU, respondiendo a la tercera pregunta. Los movimientos eclesiales, como los asociados a la misa tradicional, tienen mucho futuro para renovar la Iglesia. Al mismo tiempo, los movimientos eclesiales son también susceptibles de descarriarse y crear una especie de iglesia paralela adoptando actitudes elitistas de creerse los únicos católicos. Es lo que pasa cuando se las deja solas. Dicho de otro modo, solo podrán renovar la Iglesia si la jerarquía participa con ellos permitiendo que se desarrollen según guíe el Espíritu pero sin perder la comunión con la Iglesia.
cuando quienes integran esos movimientos se sienten provocados o marginados por sus pastores pueden apartarse y resentirse. Ahora bien, si les parece que sus pastores están con ellos y los orientan, pueden llegar a ser medios muy valiosos de evangelización. Un obispo de EU, en respuesta a la 9ª pregunta. Yo diría que la mejor actitud hacia el rito extraordinario debería ser la de la escuela de Gamaliel. Si esto es de origen humano, quedará en nada, pero si viene de Dios, no podréis acabar con ello, no vaya a ser que terminéis luchando contra Dios. HCH 5,38-39, idem. Tengo la impresión de que toda intervención explícita podría hacer más mal que bien. De confirmarse la vía emprendida por el motu proprio, la reacción de perplejidad de los clérigos cobrará más intensidad. Si se deniega al motu proprio, la reacción de disenso y resentimiento en los cultores de la misa tradicional se hará más intensa. Un obispo de Italia, en respuesta a la 9ª pregunta. Conclusión. ¿Y ahora qué? No es fácil saberlo. Algunos han propuesto que en un futuro podría publicarse una instrucción sobre la aplicación de Traditionis Custodes, tal vez antes de Navidad, pero todavía no se sabe qué va a pasar. Nos hemos acostumbrado a que la Santa Sede apoye la paz litúrgica de la Iglesia, pero no podemos darlo por sentado. En conclusión, aconsejamos. 1. Los sacerdotes, los grupos estables y las personas en particular deberían abstenerse de toda correspondencia con la Santa Sede. Los seguidores de la misa tradicional deberán evitar asimismo dar la impresión de que son soldados de su diócesis o parroquia, siempre descontentos y protestando. El ideal es no perder la misa tradicional como forma habitual de oración. Y por ser hijos del Padre Celestial, debemos rezar por la jerarquía. Es nuestro deber. 2. Los sacerdotes diocesanos deberán seguir celebrando misas privadas, dado que el misal de 1962 no ha sido abrogado. 3. Los obispos, a los que el Santo Padre ha confiado la misión de salvaguardar la tradición, deberán evaluar si la puesta en práctica de Traditionis Custodes sería realmente beneficiosa para su grey. Podrían comprender que lo que inspiró al Papa es muy diferente de la situación en su diócesis, y obrar en conformidad. Hoy se cumplen 450 años de la batalla de Lepanto 1571, con la victoria de la Liga Santa, alianza de naciones católicas para derrotar a los turcos, sobre la flota del Imperio Otomano. Fue la mayor batalla naval de la historia occidental desde la antigüedad. El Papa San Pío V, 1504 a 1572, que convocó la Liga Santa, dio tanta importancia al poder del Rosario como a Liga Santa. Es conocido también por la labor que realizó con el Concilio de Trento, por codificar el Rosario y por promulgar en 1570 el misal romano y la bula Quo Primum, por la que este santo pontífice quiso impedir que nadie cambiase la misa. En la batalla de Lepanto, lo único que impidió la inevitable destrucción de Europa fueron los hombres de la cristiandad que respondieron a la llamada de la Iglesia y estuvieron dispuestos a rezar el rosario para defender a la Europa católica. Que hoy se alcen también esos hombres en defensa de la liturgia romana tradicional, y sea la victoria para Nuestra Señora. Diana Mantanch. En el informe final se recogería también que la misa tradicional da abundantes buenos frutos en esas zonas. ¿Qué conclusión habría sacado del informe una persona sensata? Que una mayoría razonable de obispos, con diferentes palabras y expresado de diversas formas, enviaría en esencia el siguiente mensaje: Summorum Pontificum está bien. No hay que tocarlo. Más del 35% de los prelados habría respondido, no hace falta cambiar nada, dejémoslo como está. Además, otro tanto porcentaje de obispos habría dicho, en principio no hay que cambiar nada, pero yo recomendaría una o dos cosas, tal vez que los obispos intervengan más. Algunos de los propios obispos que dieron las respuestas más favorables hicieron comentarios y sugerencias así. En conjunto,
vemos que entre más del 60% y 2/3 de los mitrados habrían estado de acuerdo en seguir con el mismo rumbo, quizá con alguna modificación. En esencia, el mensaje era dejar tranquilo el Summorum Pontificum y seguir aplicándolo de forma prudente y sensata. El informe principal hablaba de aspectos en que se podría mejorar, como por ejemplo dar más formación en los seminarios. Algunos obispos hablaron de la necesidad de más formación en el rito extraordinario, así como de una buena liturgia en general. Algunos habrían mencionado la necesidad de usar más el latín. Y por el contrario, observamos que en Traditionis Custodes se decreta todo lo contrario. Hasta donde yo sé, lo que pasó en realidad fue que todo lo que era accesorio en el informe principal se presentó como un problema grave que se exageró más allá de toda proporción. Por ejemplo, la cuestión de la unidad. Por lo que